Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo Sí. bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, voy a buscar pantallas y compartimos. ¿Ven la pantalla? Estoy compartiendo un tema. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Bueno, arrancamos. Vamos a seguir con el tema de la prueba. ¿Sí? Esta bolilla. Vamos a ir a otros puntos. Para la próxima clase me va a quedar una sola clase donde vamos a hacer un repaso y les voy a dar, que uno de los chicos me preguntó, me pidió el tema de la justicia 2020. ¿Mm? Entonces, bueno, y vamos así, si queda algo pendiente lo vamos a ver en la última clase también como repaso y agregar este tema. Eh, Haciendo un repaso para continuar la clase anterior, cuando nosotros hablamos de prueba, la importancia de la prueba, ¿no? Que no había un autor que nos decía que la prueba no era otra cosa más que el arte del proceso, el arte de administrar el proceso, que era Jeremías Bentián. En este les di el concepto de prueba, qué se entiende por prueba. También vimos, estoy siguiendo acá la pantalla, ¿no? Estoy haciendo una suerte de repaso. Cuando estudiamos en el ámbito del derecho procesal, cuando hacemos el estudio de la teoría general de la prueba, ¿qué incluye este estudio? El objeto de la prueba, los medios de prueba, la fuente de prueba, la carga de la prueba y la valoración de la prueba. Sobre esto, uno toma estos temas y hace un estudio específico de lo que hace el procedimiento probatorio. Vamos a continuar con cada uno de estos puntos y después, bueno, dimos la definición de deber echandía, que justamente constituye el conjunto de reglas. ¿Qué se entiende por prueba esta definición? Estoy haciendo esto, chicos, suerte de repaso para continuar y darle un hilo conductor a la clase. Constituye el conjunto de reglas que regula la admisión, producción, valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre hechos que interesan al proceso. Es muy importante acá, desglosar esta definición. ¿En qué sentido? Que entendemos que dentro del proceso dentro de la casa del proceso, la importancia de la prueba y el procedimiento probatorio. Y fíjense que esta definición es muy buena porque de alguna, como les comentaba en la clase anterior, establece este camino, ¿no? Del procedimiento, esta continuidad que tiene que ver con la admisión, si yo tomo cada palabra, producción y valoración. Y nosotros se acuerdan que agregamos una palabra más que era ofrecimiento. ¿Mm? Entonces, si entendemos quién ofrece la prueba, en qué momento se ofrece la prueba, quién admite la prueba, la admisión que va a hacer el juez, admitir la prueba que va a dar lugar al medio probatorio, de qué momento ya empezamos a hablar de producción para generar efecto y la valoración, que propio del juez que va a valorar, que a esto vamos a llegar al final de la clase para entender para hablar de valoración. Eh, Desde ya hay algo que tenemos que tener en claro, que justo se constituye más en un conjunto de reglas, ¿sí? Que establece quién, el código. Es decir, el código procesal va a establecer cuáles son los medios de prueba. ¿Cuáles son? Ahí hicimos la distinción entre medios y fuentes de prueba. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, la finalidad justamente consiste en llevar a juez la certeza y convencimiento de la existencia y la existencia de hechos. También relacionamos el tema de los hechos y la prueba con los principios del sistema dispositivo, que es, sobre qué hechos se establece, de dónde va, cuáles son los hechos. Son los hechos afirmados por las partes, ¿sí? Y las pruebas tienen que ver con el sistema dispositivo que contiene el sistema de disponibilidad o dispositivo, tiene que ver con las pruebas ofrecidas y producidas. Todo lo vamos relacionando entre cuanto a hechos y el tema de producción. Pero si yo me detengo en esta definición que es importante cuando se le pregunte qué es prueba y ustedes dicen la definición de David Chandía, de alguna manera también lo que se pide es que ustedes entiendan qué quiere decir, qué se entiende por admisión, cuando hablamos de producción, valoración, cuáles son las reglas y cuáles son los hechos que interesan al proceso. Eso tiene relación con todo el estudio de la teoría de la prueba. La misma definición me lleva a entender el estudio de la teoría de la prueba. Medio, fuente, carga, valoración y objeto de prueba. Sí, avanzo. Entonces, esta era la definición de Benthal Jeremías,
en su tratado de prueba decía que, bueno, que el arte del proceso no es necesariamente otra cosa que el arte de administrar pruebas. Bueno. Cuando hablamos de objeto la vez pasada, acá avanzamos, generalmente los autores tratan de cuestiones relativas a hechos que deben ser probados y cuál es el objeto de prueba. Ahora, puede ser cualquier hecho cuya demostración tenga interés en el proceso, pero acá, y acá frente. Ahí está la clave. Tiene que tener interés, que sea un objeto de prueba, que sea conducente, controvertido, que tenga un interés en el proceso. Pero no todos los hechos deben necesariamente ser probados. Y ahora vamos a ver cuáles son, en el tema del objeto de prueba, que tienen que ver, ahora vamos a ver en el otro apunte, los hechos admitidos, notorios, evidentes, normales. No tengo problema, chicos, que en esta clase me interrumpan, porque a partir de las preguntas que ustedes me pueden hacer, ayuda a los demás alumnos. ¿Sí? Yo, como tengo la pantalla, no los veo a todos. Así, pueden interrumpir, me dicen, profesor doctor, quiero hacer una pregunta y seguimos, ¿sí? Yo no los veo a todos porque estoy con la pantalla. Bueno, ¿hay una definición de objeto de prueba? Así como les di la definición de David Chandía, ¿qué es la prueba? Sí, la tenemos en la apertura prueba. Si decimos, ¿qué se entiende por objeto de prueba? ¿Qué es el objeto de prueba? El camino nos lleva al artículo 358 del Código Procesal Civil y Comercial. Siempre, apertura prueba, siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes, y ahí está el tema donde uno tiene que subrayar y resaltar. No hay conformidad entre las partes, si tiene una controversia, ahí estamos lo que entendemos por objeto de prueba. Aunque esta no la pidan, el juez recibirá la causa prueba. Y estos hechos deben ser conducentes y que interesan al proceso. ¿Sí? Cuando no hay, y lo opuesto sería, entonces ya lo está llevando algo, lo está abriendo una puerta, una ventana acá. Si hay conformidad, si los hechos son admitidos o hechos notorios, en ese caso habría una excepción, no es objeto de prueba, ya no hay objeto. Lo que hace que entendamos por objeto de prueba son los hechos conducentes que interesan, de los cuales no hay conformidad entre las partes. Ese es el elemento, ese digamos sería la clave para entender lo que es objeto de prueba. ¿Sí? O sea, siempre que no haya conformidad entre las partes. Porque la pregunta entonces, ¿cuál sería? ¿En qué caso no estaríamos ante un objeto? ¿Cuándo no hay objeto de prueba? ¿Cuándo no hay objeto de prueba? Las respuestas claras son cuando hay hechos admitidos, notorios, evidentes, normales, etcétera, que eso lo vamos a desarrollar. Porque la pregunta va a ser, bueno, ¿cuáles son los hechos notorios? ¿Qué se entiende por hecho evidente o normal y demás? ¿Hasta acá van bien? Pregunta, uno que me diga, ¿va bien? ¿Sí? Muy bien, profe. Sí. Bueno, gracias. No, les voy a repetir, quiero que esta clase, esta y la otra clase ya sea más suerte de taller, que podamos dialogar, que no tengo ningún problema, chicos, por favor. Esto es bueno porque nos sacamos las dudas y las preguntas que puede hacer uno le ayuda al otro. Salta este tema, pues ya lo vimos cuáles son los medios de prueba, porque acá, quien va a establecer los medios de prueba, ¿qué se entiende entre la diferencia entre medios de prueba? Lo vimos en la clase anterior, entre medio y fuente, y los medios son los que establece el código de procedimiento. Acá está, el 376 dice, les digo, la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente en la ley o por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecte la moral y demás, o la libertad personal de los litigantes y terceros. La diferencia entre la fuente de pruebas, lo vimos en la clase anterior y demás. Salto. Yo le había pasado casi terminando la clase anterior, en la de tipo de clasificación. Uno cuando está en el procedimiento probatorio dice, bueno, ¿qué medios de pruebas hay? ¿Cuáles son? Y acá, chicos, la pregunta, pasa siempre lo mismo en los parciales. Bueno, a ver, enumeren los medios de prueba. Y cuando digan cuáles son los medios de prueba, ustedes se limitan, tomen el código, y el código está. Yo tengo el código, digo, bueno, empiezo con el código, voy a decir, medio de prueba, prueba documental, la sección, voy a hacer así a paso. Síntomas, prueba de informe, prueba de confesión, prueba de testigos y prueba de peritos, reconocimiento judicial. Ojo, no dije y reconocimiento judicial. Bueno, y si le preguntamos cuáles son los medios de pruebas, solo contesten estos. Esta clasificación que está acá sirve para tipo de contratación, si prueba medio indirecto, testimonial y demás, por su forma. Esta suerte de estudio. Si son pruebas de escrito, documental, pruebas orales, testimonial. Da suerte de estudio. Pero espera acá.
voy despacio. Traten de seguirme acá en el apunte. Estimado alumno, ¿cuáles enumere los medios de prueba? Entonces siempre te dice documental, informe, confesional, testimonial. Lo estamos desarrollando cada prueba. Todavía no se le preguntó eso, ¿eh? Pero dice, porque a veces se quedan trabados acá. Reconocimiento judicial. Y escuchen acá. Esto está en el capítulo probatorio. Pero acá, esto, me siguen acá, presunciones que yo le dije, el artículo 163, inciso 5 del Código Procesal. Este también es un medio de prueba, que si bien no está en el capítulo probatorio, se remite y es una prueba, es medio de prueba. ¿Ok? O sea, porque si uno toma el código, va a ver que de forma correlativa están los medios probatorios dentro del capítulo, como yo los enumeré, hasta reconocimiento judicial. ¿Y qué hace el profesor? Le dice, bueno, falta una prueba más, ¿hay otro medio de prueba más? Y empezamos. Y ustedes empiezan de nuevo. A ver, repetimos. Reconocimiento, testimonial, esta. Y empieza el profesor y le pregunta de forma molesta. Bueno, pero falta uno más, hay una prueba más, y ahí está. Las presunciones del artículo 163, inciso 5, que está en el capítulo de la sentencia. Forma de razonamiento judicial. El artículo 163 dice que las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión y gravedad y concordancia produjeran convicción según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de la sala crítica. Esto es otro medio probatorio que si bien no está en el capítulo de prueba, lo remite al artículo 163, inciso 5. Entonces, voy para atrás. Y hacemos suerte de taller. Clase taller. El profesor le pregunta, enumere los medios de prueba. Documental, esta y esta. ¿Y cuál más le dice al alumno? ¿Cuál? Falta una. Presunción en el artículo 163, inciso 5. Perfecto, suficiente. Listo, se terminó. Ahora, empezamos a estudiar y entender cada uno de los medios probatorios. Entonces, en este apunte, yo los que les marqué ciertos artículos que son relevantes, esto no significa que sean, tratamos que las clases sean, es imposible que sean abarcativas, porque si no tenemos que estar horas y todo el día. Tratamos de informar, pero no quita que ustedes sean abarcativos, vayan más allá de lo que enumera o lo que dice el apunte. Pero igual, yo acá les puse los artículos que son relevantes, el artículo 385, 386, 387, 120 y 121. Estos artículos ya lo vimos en la clase anterior, así que voy a saltar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de prueba documental? ¿Alguna duda con respecto a prueba documental? Pregunto. No puedo abrir porque estoy con pantalla. ¿Alguna duda, chicos, acá? Lo vimos en la clase anterior, el prueba documental. ¿No? ¿Sigo? Todo bien, profe. Bien. Prueba de informe. Esta no la vimos. Voy un poquito para atrás. Imagínense ustedes que inician a ver, para que ustedes entiendan. Y seamos, a ver, quiero ser como insistente, o quiero ser molesto, o quiero remarcar, resaltar, o paso con este resaltador, si lo ven, pum, prueba. ¿Qué es la prueba? Ustedes piensen, chicos, que, a ver, están como actor, como demandado, y se inicia un proceso. Hay una situación, una realidad, una situación real, un hecho, que usted tiene que pedir, poner en movimiento, ¿sí?, el aparato jurisdiccional a los fines de que su cliente sea peticionar que le hagan lugar a lo que pretende, como la otra parte defenderse. ¿Hasta ahí vamos bien? Todo esto tiene que ver con las consecuencias de lo que pasó, la situación del hecho. Entonces, cuando viene el cliente al estudio, te va a decir, mire, me pasó esto, y me pasó, vamos a dar un ejemplo más claro. Tuve un accidente por un daño, me chocaron en tal calle, y empieza a relatar. Ahí tenemos una situación fáctica, un hecho, por el cual ustedes los tratan de volcar e ir a la justicia. La regla no podemos hacer justicia por mano propia. Son abogados, inician la demanda. Hagan de cuenta que están del lado del demandado. La pregunta que van a hacer en la situación, usted tiene un manejo de situaciones fácticas, tienen hechos, una cantidad. Hasta le digo más, le decís a tu cliente, mira, puedes hacer una cosa, redactame todo, ponémelo en una cartita porque mira, estoy con mucho trabajo, poneme todo lo que te pasó, ¿viste? Todo lo que te pasó, cómo fue, ¿viste? Una ayuda a memoria. Bien. De esa situación, ustedes van a buscar la prueba, es decir, le van a dar un soporte a ese hecho. Porque de alguna manera, como les decía la vez pasada, lo que pone fuerza, lo que hace mover esa situación, lo que va a dar un valor,
o una situación de tensión o un reclamo, es el peso de la prueba. Y a partir de ahí voy a decir, bueno, ¿cuáles son las pruebas ante este hecho? Si fue un juicio, si fue una situación por un daño, un accidente, pregunta uno. Bueno, empecemos con la prueba documental. Estimado cliente, por favor, ¿me podría traer, a ver, tráigame la tarjeta verde, si usted es propietario? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que lo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de los requisitos de la acción? La legitimación. Si esta persona está legitimada. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a empezar a atar y estas palabras nos llevan una cosa a la otra y empezamos a tener un mapa conceptual y ubicarnos? Porque acá no pasa por tirar una demanda y copiar y decir, bueno, porque yo puedo, como abogado, narrar una cantidad de palabras escritos sobre hecho a hecho, y si no tengo pruebas que puedan ayudar o que puedan dar peso a los hechos, va a ser una sentencia, un juicio perdido. O sea, uno piensa que el juez, usted póngase en lugar del juez imparcial, va a tomar la parte de lo que diga el actor, lo que diga el demandado, el hecho de hecho, va a encuadrar en su base al principio de congruencia, en base a buscar una resolución, una sentencia que sea congruente en razón a la pretensión y a la defensa, esa adecuación sobre esos hechos que van a estar articulados, que van a interesar al proceso, pero ¿qué va a ir viendo? Bueno, ¿cuáles son las pruebas? Esto es una lógica jurídica. Y por eso la importancia de la prueba. Y acá ustedes traten de ser objetivos y pónganse en una situación como abogado, y en el futuro, al día que hagan un escrito, lo que te digan, probame lo que decís, probame lo que pasó, porque si no, no tiene sentido. Vos te vas a escuchar a tu cliente que te dice un montón de cosas y te encontraste que, que el auto no era de él, no estaba legitimado, no estaban los papeles a nombre de él, o que querían iniciar un reclamo de contrato por un alquiler y todavía te enteraste que la propiedad estaba a nombre de los padres y que no se inició la sucesión. Entonces va a decir, ya, tenés que hacer la sucesión, vos tenés que estar, vos estás legitimado, vos estás vinculado a esta situación, al derecho sobre el tema puntual. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, empezamos a entender este engranaje de la prueba, esta situación. Entonces, tu cliente te habla, te dice todo esto, entonces vas a buscar prueba documental. Bueno, vamos a pedir un informe. Sí, me hicieron bolsa el auto, me lo destruyeron. Bueno, no sé cuánto puede salir. Bueno, vamos a pedir un informe. ¿Qué auto tenés? Y tengo un auto o una camioneta, una Ford. Bueno, vamos a pedir un informe. ¿Cuánto es el valor del auto a la fecha por los daños que tenés? Confesional. En el juicio se va a preguntar quiénes estuvieron en las partes, donde se van a generar absolución de posición entre las partes, donde van a confesar lo que pasó para que digas que en esa situación, que jure si en el día de la fecha iba en el auto, para que diga si es cierto que circulaba por tal lugar, si iba a esta velocidad y demás. Testigos, testigos, la parte testimonial. Entonces decir, bueno, ¿cuándo fue esto? ¿Tenés testigos? Sí. A ver si justo el día del accidente había una persona que estaba ahí, le tomé los datos, estaba como testigo. Buenísimo. Nos vamos a comunicar con el testigo. Vamos a traer estas testimoniales. Ya vamos a ir con cada concepto y vamos a ir con cada situación. Les hago una introducción. Pericial. La parte pericial, el juez, piensen que el juez no conoce que si se le rompió el tren delantero, o que si se la abolló, cuánto sale el valor de la chapa, o que si esta persona tuvo una lesión, eso es la parte física o emocional, o que si esta persona... Entonces empezamos a articular lo que es la parte técnica, conocimiento técnico específico, para traer al proceso. ¿Se acuerdan cuando tenemos que traer al proceso y que esto le dé un valor y de alguna manera darle peso o sostener lo que nosotros manifestamos ante los hechos? Entonces esa cuestión tenga que traer al perito. En estos medios probatorios, y ahí nos detenemos, ojo, que el Código Procesal va a regular y va a reglamentar que depende acá dentro de cada tipo de proceso cuántos son los testigos, en qué momento se puede plantear, cuántos son los peritos. No es igual a un proceso ordinario la cantidad de testigos que a un proceso sumario, sumarísimo, o el perito, o la pericial, si es perito por de parte o un perito único. Es ahí cuando yo les dije en la clase anterior que cuando ustedes estudien dentro del proceso del sistema de proceso de conocimiento, cada uno de los procesos ordinarios, sumario y sumarísimo, establecer una suerte de clasificación, es decir, a ver,
¿Cuántos testigos se necesitan para esto? ¿Cuánto es el plazo del dictado de la sentencia? ¿Cuánto es el plazo, el tiempo para el traslado de la demanda? Ya lo vieron seguro, creo que lo vieron con la doctora Pereira, lo que es el proceso de conocimiento. La distinción entre proceso de ordinario, sumario y sumarísimo, y después los procesos de ejecución. Bien. Y el reconocimiento judicial, que es el proceso directo. Esto, yo voy para atrás, esto hace la clasificación que yo le digo. Si yo hablo de un medio directo de contratación sancional, dígame, ejemplo, ¿cuál sería un medio directo de probatorio? La contratación judicial. ¿Cuál sería el directo? Testimoniales, esto, escrito, documental, orales, por los medios de testimonial y demás. Esto es a suerte de estudio. Bueno, ahora, hasta acá, ¿alguna duda? Cada 5 o 10 minutos, 5, 7, 8 minutos, paren, si quieren preguntar, pues no los tengo acá en el, como estoy, lo vuelvo a repetir. No, profe, se entiende. Bien, excelente. Bueno, estoy molesto con el tema de la prueba. Digo, hoy el profesor se puso denso con el tema probatorio. Pero a ver, tratemos de estar todos juntos en esto y tratemos de ser objetivos. Por más que te hable de lo que quieras, si no lo probás, muchas veces, hasta mismo las relaciones, ¿viste? A ver, vos estás con tu pareja y te dice, che, te quiero mucho, mirá, dámelo, hacémelo por escrito, firmámelo, te voy a certificar la firma. Un poco medio chiste esto, pero es así. O sea, ¿por qué necesitamos probar? Justamente para demostrar al juez, a través de los medios probatorios, que lo que pasó o ese hecho tiene un peso, tiene un aporte. Voy a aportar sobre ese hecho concreto que de alguna manera está descontrovertido y voy a demostrar que a través de mi prueba puedo llegar a un buen camino. Ahora, si nosotros hablamos, y voy al principio de disponibilidad, las partes disponen, después tiene que solo abarcar y tomarse de las pruebas ofrecidas y producidas y sobre los hechos concretos, los hechos afirmados por las partes. Después no puede ir a más, estamos hablando de un sistema dispositivo, la disponibilidad que tienen las partes. Nosotros, bueno, les dije, prueba documental ya lo vimos, prueba de informe, vamos a prueba de informe. Cuando hablamos de prueba de informe, ¿qué son? Uno seguramente habrán escuchado el famoso oficio, che, me llegó un oficio judicial. Eso se entiende que ese es el medio de la prueba de informe. Vamos a hacer una distinción entre medio y fuente de este medio, de este tema probatorio. El medio, justamente el oficio, el medio por el cual aporto los hechos, para que se aporten hechos concretos, es el oficio. La fuente es el lugar, el archivo, la dependencia donde yo voy a buscar ese informe, me tiene que dar un informe. Los oficios en el artículo tienen que ir, hago a suerte de repaso, chicos, para tratar de dar la clase. Igual nos queda una clase más, vamos a hacer repasos sobre este tema, porque me gusta hacer los repasos, seguir, y les voy a hablar de la justicia 2020. Bueno, artículo 394, 396, 397 y 398. Ahí dice prueba de informe. El concepto es, el medio prueba de informe es el medio de aportar datos sobre hechos concretos claramente individualizados y controvertidos, nos lleva a lo que es el objeto de prueba, que resultan de documentación, archivos, registros contables de terceros de las partes. Nos remite, nos busca documentación o archivos que viene a ser esa fuente de prueba, donde tenemos que buscar. ¿Cuál sería el sentido? La lógica, o lo que no corresponde. Voy al ejemplo, sigo con el ejemplo del tema del juicio del accidente. Viene tu cliente, así vamos atando y empezamos a tejer con estos temas. Viene tu cliente y te dice, comprador, me chocaron el auto, y ¿qué auto tenés? La camioneta, bueno, pero vamos a pedir un informe para ver cuánto vale tu coche, porque realmente está destruido. La pregunta, ¿qué le vas a decir a tu cliente? Mira, ¿por qué no te vas hasta Simón Automotores, andá y decirle que te den en un escrito cuánto sale tu auto o tu camioneta? ¿Lo puede hacer? Sí, sí que lo puede hacer, pero ¿le va a dar un valor dentro del proceso? ¿Por qué? Porque estamos tratando al que el código nos establece de qué manera, cuál es el medio de yo traer esa información, esa documentación. Si nosotros tomamos este registro o este archivo que viene a ser Simón Automotores, podría ir tu cliente, puedo acompañar como una suerte de prueba documental. Miren, yo traigo una prueba documental que mi camioneta vale esto. Pero, a ver, está la firma, esa falta, tiene que haber un tema que tiene que ver el medio por el cual el juez ordena. ¿Por qué? Porque en este procedimiento probatorio, cuando yo inicie la demanda, yo voy a ofrecer como medio de prueba una prueba de informe. ¿Qué voy a decir? Señor juez, solicito, se libre un oficio
a Simone Automotores a los fines de que me informen cuánto es el valor de la camioneta Ford, modelo tanto, tanto y tanto. Punto. Ese es el ofrecimiento. Entonces estamos en la etapa del procedimiento probatorio. Ofrezco. Después, ¿qué va a hacer? Va a admitir esas pruebas, porque es un hecho concreto, tiene relación, es un hecho articulado. Al admitir, el juez va a decir, libre ese oficio a Simone Automotores a los fines que informe. ¿Van siguiendo el caminito? Ya empezamos con ¿qué? Con la producción probatoria. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ver en el expediente qué me dijo si el juez dio la orden para yo diligenciar un oficio. Y acá empezamos a tener estas cuestiones de terminología. Ofrezco la prueba es porque yo estoy pidiendo al juez que se libre un oficio a Simone Automotores para que me informen el valor de la camioneta. El juez la admite y el juez ordena en un despacho y pone Mar del Plata, tanto, tanto, y en el momento de empezar a producir las pruebas, líbrese un oficio a Simone Automotores a fin de que lo que yo estoy individualizando o que yo estoy solicitando. Bien, estamos en etapa de producción probatoria. Empezamos la producción probatoria. Voy al estudio, hago el oficio judicial, un oficio, pongo el encabezamiento, se pone oficio, se pone dirigido a quién, a Simón Automotores, Mar del Plata, Avenida Independencia, al señor gerente, lo que sea. Tengo el agrado de dirigirme a usted en los autos caratulados, tanto, que tramitan el juzgado tanto, a los fines de que me informe cuánto es el valor de la camioneta tanto. Es por ello que transcribo lo que dice el juez, lo que ordenó el juez. Mar del Plata, tanto, libre ese oficio a Simón Automotores, la firmado, juez tanto. Hasta ahí más bien, ya empezamos a producir, ya empezamos a poner en movimiento lo que dice el Código Procesal para yo traer una fuente de prueba. Esto vendría a ser el medio, el autito por el cual yo voy a buscar este informe. Técnicamente, piensen esto, ahora vamos a pensar así. Ustedes hacen un oficio, y voy despacio acá, son 3 copias del oficio. ¿Por qué 3 copias? Porque una vez que lo hago, yo tengo que llevarlo al juzgado, al tribunal, para que el juez lo controle, el juzgado lo controle, para ver que tiene relación con lo que yo estoy pidiendo y lo que me ordenó el juez. Yo no puedo ir más allá, o sea, tiene que ser por eso dice, individualizado, claramente individualizado lo que yo estoy pidiendo. El juez lo ordena, ve que está bien, le pone el sello del tribunal y después al otro día yo voy a retirar. Primero el caminito, empieza en este camino. Me ordenaron, voy al estudio, hago el oficio, hago 3 copias, voy al juzgado o al tribunal, depende, dejo el juego de las 3 copias, el juez controla que está todo ok y me pone el sello. ¿Qué va a pasar ahí? Se saca una de las copias y queda en el expediente. Ya queda en el expediente, porque ya empezó la producción de la prueba de informe. A partir de ahí yo me voy con estas 2 copias. Profe, Sí. ¿le pone sello a las 3 copias? Exactamente, le pone sello. Vos pensás que tiene sello. Cuando vos dejas las copias, las controlás. No es que inmediatamente te dice, pasalo a buscar el otro día, mañana va a estar. Comúnmente, yo le digo un poco ahora, estoy saliendo, chicos, estoy hablando antes de la pandemia, antes de la pandemia, porque a partir de todo esto de la cuarentena, todo está distorsionado, todo se está armando, estamos en una nebulosa, pero estoy hablando de antes de la cuarentena. Cuando vos muy bien me decís, se le pone el sello, ¿quién habló? ¿Quién me preguntó recién? ¿Tu nombre? ¿O no los veo? Aldana. Aldana, mira, entonces Aldana, vos pensás que vos hiciste en el estudio, hiciste los 3 juegos, ¿verdad? Te vas hasta el juzgado y el tribunal. Te vas al juzgado, te vas con las 3 copias y te dice el chico de la mesa de entrada, lo pone en el expediente y lo controla. Vas a ver que lo van a controlar. Al otro día te pones fecha y decís, bueno, mañana paso a buscar el oficio. Cuando vas a buscar, no te vas a llevar las 3 copias. Una queda en el expediente, la copia. Vos te vas con 2. Una ya quedó, te lo controlan. Puede pasar que buscas el expediente y puede pasar esto, que te lo observen. Se llama, me lo rebotaron, me lo observaron. ¿Por qué? Porque te equivocaste o pusiste mal una fecha o no transcribiste muy bien lo que ordenó el juez. Entonces, cuando uno hace el oficio, tiene que estar atento al momento de tipearlo, lo que dice y lo que corresponde. Bueno, vamos a pensar que salió bien, que no te lo observaron. Pues si te lo observan, quedan en el canasto, te lo ponen en el lápiz, tenés que hacerlo nuevo y volver a dejar. Pensemos a Lala que te lo hicieron bien. Te llevas las 2 copias. Te vas a Simón Automotores, te vas con las 2 copias y ya estás en un paso, en un campo de la producción probatoria. Estás diligenciando el oficio. Vas ahí y vas a ver que entras a Simón, imagínense esto. Llegan ahí,
Por el oficio te atiende la chica o el chico que está en mesa de entrada. Mira, vengo a dejar un oficio. Perfecto, es un oficio judicial. Por eso está el sello. Y no está interviene la justicia. Por eso echaste el medio probatorio. Y ahí está la diferencia si va tu cliente solo a buscar el informe. Porque no le van a dar un oficio a tu cliente. Le van a dar una notita que dice que el auto sale esto. ¿Tiene valor? Puede tener valor a los fines de prueba documental, pero no es un oficio. No es un oficio. En este caso, cuando hicimos el oficio, que están los sellos, la persona que te recibe en Simón Automotores te dice, bueno, perfecto, se queda con uno y te da otro a vos, donde te va a poner el día que lo recibió. Entonces vos le decís, mira, ¿me puedes pedir vos quién sos? Tal. Soy mesa de entrada, bueno, poneme la fecha que recibiste esto. ¿Por qué? Porque va a haber un plazo para contestar. ¿Entienden? Y ahí vos te quedás con una copia y la acompañás con un escrito al juzgado diciendo, adjunto oficio de diligencia. ¿Qué hiciste vos? Adjuntaste que vos hiciste la diligencia. Seguimos en el movimiento, en el caminito del procedimiento probatorio de la prueba de informe. ¿Se terminó ahí? No, hasta ahora yo diligencié, yo tipié, hice que se controlara y fui hasta Simón Automotores. ¿Qué falta acá? Les pregunto, alguien me contesta, ¿qué falta acá? Les pregunto. La persona me puso la fecha, bueno, listo. ¿Qué falta? Pregunto. Doy un minuto para que me conteste, si no sigo. Firma. ¿Cómo? Firma. No te escuché bien porque se como que rebota, Lana. Bueno, lo escribo en el chat, si no. A ver, espera. El precio. Mariana, ¿el precio me decís? Sí, pero bueno, el precio, perfecto, pero ¿cómo te lo van a dar? ¿Qué falta? Justamente, ¿qué falta? Está bien, no me necesita, van a dar el valor. El precio sería el contenido. ¿Qué falta? El informe, presentar el informe. Ya lo presentaste el oficio. El oficio de informe vos lo presentaste. Traten de ser estos chicos, porque esto, así como estoy hablando, es lo que pasa a veces en un parcial. Vos presentaste el oficio en Simón Automotores. ¿Y qué tiene que hacer la otra parte? Sí, estás buscando, el sentido que vos estás buscando el precio, Marianela. Vos estás buscando el precio. Pero ¿qué tiene que hacer la otra parte? ¿Contestar el informe? ¿Cómo? ¿Contestar el informe? Exactamente, Jacqueline. Contestar el informe. Contestar el informe. Entonces, si vos estás ahí, cuando fuiste, voy un paso para atrás y decís, bueno, mirá, ustedes van a contestar directamente, sí, nosotros tenemos un departamento jurídico que contesta directamente el informe ¿a dónde? Al juzgado. O a veces puede pasar y dice, mirá, podrías pasar vos en 10 días está o en 5 días está. Y venís a buscar la contestación del informe. Ahí se va terminando un poco lo que es la producción de la prueba de informe. Porque yo voy a buscar y voy a juntar después esa contestación, no el oficio de iglesia, el oficio contestado donde me van a decir lo que dijo Marianela, el precio de la camioneta sale esto y esto y esto. Firmado gerente Simón Automotores, departamento técnico comercial. Lo agrego al expediente y terminé la producción de la prueba probatoria, de esta producción. Quedó en la contestación. Si ustedes trabajan como abogados en una repartición privada, por ejemplo, les va a llegar un montón de oficios y ustedes van a tener que contestar, ya sean por archivo, de empleadores, que les maten un embargo o situación. Es contestar el oficio. Entonces, empezamos a entender cuál es esta producción probatoria de la prueba de informe. ¿Lo entendieron? Y después va a estar la etapa de la valoración. Vuelvo a la definición de Benchandía, la valoración. Y después va a valorar y después se va a sentar a decir, bueno, me encuentro con el expediente. Acá están reclamando que quieren que el auto, la camioneta, tiene un valor X. Mala inflación, mal esto. Bueno, ¿qué va a ir a buscar? A ver qué dice Simón Automotores o Ford Automotores o lo que sea. Porque después no conoce, no sabe decir cuánto puede ser la camioneta. Entonces, se va a tomar esta contestación, de esta prueba de informe. Así como puede ser esto, puede ser un montón de pruebas de informe, chicos. Puede ser un prueba de informe de la parte laboral. Doctor, Sí. ¿se podría hacer lo mismo pidiendo un informe al seguro para ver en cuánto estaba cotizada la camioneta? Totalmente, o sea, las pruebas de informe son actas que tienen relación con los hechos individualizados. Yo puedo pedir a Simone, al seguro, a varias empresas. Puedo decir, hay 3 concesionarias de Ford, a Ford mismo, o sea, mientras mejor sea, más va a ayudar a la valoración que puede hacer el juez. No es que uno está limitado solo a pedir esto. Todo lo que vos quieras, Jacqueline, pero yo lo que quiero que entienda usted, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es la situación de articular esta producción probatoria? Desde el momento que yo ofrezco, que les pido al juzgado, al juez, y después me lo ordena, y yo, ¿cómo hago? Digo, me quedo ahí. Chicos, esto lo digo porque lo pregunto en el parcial. Dice, bueno, ¿cómo sería la producción de la prueba de informe? Y este camino, es decir,
voy al estudio, a veces le agrego, le hago el chiste que digo que cuando van a Simone, donde van ahí, se toman un cafecito entre medio para si caminaron mucho. Un poco lo digo para que se acuerden de esta situación. Pero es así, porque yo tengo que buscar cuál es la finalidad, yo tengo que convencer al juez, pero tengo que limitarme a lo que diga la forma del medio probatorio para buscar una prueba de informe. Y tengo que ir por este camino. Esos son los oficios. Entonces, si yo voy al artículo, acelero un poco más porque quiero darle la clase para abarcar lo que más pueda hoy. El Doctor, artículo, sí. entonces ahí Ford pasaría a ser un tercero no interesado dentro del proceso. Vos como Al abogado, presentar el... en el caso de quién, de Simón Automotores, Claro, sí, es justamente, es un tercero, pero ojo, pero fíjate lo que va a pasar acá. ¿Dónde lo obliga ese tercero? ¿Dónde? Y yo ahora me voy a meter en los artículos. El 394 te dice, te da el concepto, no lo voy a leer, porque ustedes cuando lo estudien, ya lo que es, se tiene por prueba los informes. ¿Qué te dice? Que se soliciten a oficinas públicas, escribanos, corregistros, deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, lo mismo que dice acá en el concepto. Pero hay dos artículos que sí son relevantes, que son el 397, el 396, espera, y el 397, que tiene que ver con los plazos. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a Simón Automotores, no sabe cuándo tiene que contestarlo. Y entonces el código te lo dice. Y en el oficio hay que transcribir, aunque sean letras chiquitas, estos dos artículos. Estos dos artículos. Porque a veces te observan por no transcribir estos artículos. O sea, la parte tiene que conocer. Que son el artículo 396 y 397. El 396, las oficinas públicas no podrán establecer recaudos requisitos para oficios sin previa producción por el Poder Ejecutivo. Acá, segundo párrafo. Deberán contestar el pedido de informe o remitir el expediente dentro de 20 días hábiles y las entidades privadas dentro de 10. Y tres puntitos, digamos, sigo para que la importancia de este artículo 396. Que en el oficio hay que transcribir este artículo. Porque sí o sí, para que diga, bueno, ¿cuál es el plazo? Está en el oficio. ¿Cuánto es el plazo? Si es una oficina privada, 10 días. Si es pública, 20. Y el retardo es el 397, que pone como sanción, si por circunstancia atendible el requerimiento no pudiera ser cumplido dentro del plazo, o sea, acá hay una cuestión, chicos, que la producción, no nos olvidemos que en procesos hay plazos perentorios. Hay plazos para las partes y hay plazos para quien está obligado a contestar algo, un informe. Y en este caso, en las pruebas de informe son 10 o 20 días. En caso que no pueda cumplir, tiene que informar al juzgado antes del vencimiento del sobre las causas y las fechas que se cumplirá. No llega a contestar, se va a los plazos, por X motivo, y se va a contestar, antes que el vencimiento, dice, si bien establece que 397, señor estimado juez, hacemos saber que el oficio diligenciado con fecha tanto se va a informar dentro del plazo de este día en razón de tener situaciones internas de la empresa. Y después se establece, el juez advirtiere que determinada repartición pública sin causa justificada no cumpliera reiteradamente el deber de contestar oportunamente, los informes deberán poner al hecho conocimiento y demás. Y establece multas y demás. O sea, que hay un apercibimiento. No obstante eso, cuando pasa que no tenemos, que no te contestaron el oficio, muchas veces para no llegar a esta situación, ¿por qué? Porque uno, cuando eligió el oficio, lo acompaña en el expediente y ahí va a estar la fecha de la persona que recibió, empieza a correr el plazo. Pero, ¿cuál es la situación? Que a veces no se contesta y se vuelve a pedir el oficio reiteratorio. Es decir, solicita nuevamente ese libre oficio a razón de que no contestaron. No buscamos la forma de ir a castigar o poner la multa, porque de alguna manera ustedes necesitan esta prueba de informe. Y puede pasar que la repartición pública o privada no contestó, por ahí se vuelve a pedir el oficio, se solicita nuevamente un oficio. Es muy común eso, ¿eh? Profe, Sí. ¿ellos tienen el deber de contestar? Sí. ¿Sí? O sea, tienen que contestar o dar puede ser una orden. Escúchame, fíjate. Deberán contestar el pedido, dice, en el segundo párrafo del artículo 396. Deberán contestar el pedido de informe y remitir el expediente dentro de 20 días de las entidades privadas y públicas. Salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiera fijado otro plazo o razón. No dice podrán contestar. O sea, por eso el caminito es que si vos vas de forma personal, vos mandás a tu cliente a pedir un informe sobre el valor, ¿está obligado? No, te dice, mirá, sí, venís por el día, o sea, sí, te doy un informe, te lo doy así. ¿Está obligado de qué manera a contestarlo? Te lo puede dar la persona que está adelante, te dice, mirá, saca una copia o googlealo, te va a decir el valor del auto. Ahora, si viene ya
del oficio, ya viene con un sello del juzgado, viene con un peso del Poder Judicial. A eso se refiere. Sí, sí. No obstante, los pedidos de oficio, ya que hay que hacer una distinción y avanzo. Los oficios, cuando se pide informe, van con la firma, o sea, uno hace control, ¿se acuerdan cuando le dije recién? Van al juzgado, lo controlan, buscan las copias, queda una copia. En la firma, ¿quién firma ese oficio? Es el abogado. El abogado tiene la facultad, en ese caso, de firmar. Ahora, hay oficios que no son oficios de informe, que modifican el estatus de la persona, que son los llamados oficios que tienen el elemento, la estructura, que ponen o modifican justamente la situación de las personas, las partes, en el caso, por ejemplo, que se le trae una medida cautelar, o que modifiquen el estatus, por ejemplo, una inhibición. En ese caso, va por un oficio que va, por ejemplo, señor juez, solicito que se le trabe embargo sobre los saberes, o solicito que se le inhiba a tal persona, o señor juez, en razón de la insolvencia de tal persona, solicito se le dé un oficio de registro de la propiedad de automotor para que le traigan el embargo. Ese oficio, que casi tiene la misma estructura, no hay con la firma del abogado, la firma del secretario, la firma del juzgado. ¿Por qué? Porque si bien materialmente la estructura es similar, la firma, el peso, tiene que estar con la firma del juzgado, porque va a modificar, va a poner en distinta situación el estatus de la persona. ¿Quedó claro? Profe, Sí. no sé si se escucha bien ahí. ¿No? ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, sí. Me falta el tercer oficio, ¿qué pasa? Uno queda en el expediente, el otro se entrega y va a ser contestado, y el tercero... No. Vos tenés 3. Cuando hiciste hasta ahora tenés, uno quedó en el expediente, te vas con 2. El otro queda en la repartición. Cuando vos fuiste a Simón, ¿me seguís ahí? Y uno le queda ese, le queda. Y el otro que vos tenés en la mano, te lo firma la repartición diciendo qué día es el oficio. Y ese lo volvés a entregar al juzgado para decir, yo dije este oficio con fecha y tal día. Y ya te quedaste sin mano, no te quedaste ninguna copia. ¿Quedó? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, O sea, sí, sí. uno queda en el tribunal en el momento que vos o en el juzgado en el momento que vos, para que quede control. Perfecto. Te vas con 2. A partir de ahí, de esos 2, te vas al lugar. Uno se queda con la repartición, sea el Simón Automotores, y el otro te lo firmó, te puso el cargo. Vos cuando saliste, si no te quedaste con uno solo, dice que acompaña y dice, señor juez, yo diligencié y acá está la firma de la persona que me lo recibió. Saliste jugado sin oficio. ¿Bien? ¿Seguimos? Doctor, Sí. acá está pidiendo en el chat si puede repetir resumidamente el camino del oficio, del informe. Gracias, Janine. A ver. El tema, el oficio, el caminito es así. Cuando vos le pedís al juzgado que se libre un oficio a una, vamos a ejemplo, repartición pública o privada, para que te un informe, después te lo ordena. Libre el oficio. Vos vas a tu estudio, haces cuenta, vas a tu estudio y empezás a hacer el oficio, ¿no sé? Pero ¿cuántas copias imprimís? 3. ¿Por qué 3? Cuando te vas al juzgado, lo dejás ahí en el juzgado, en la mesa central, lo controlan. Cuando lo controlan, le dieron ok, el juzgado te saca uno y se lo mete en el expediente, para que ya empezó la cosa. Y vos te vas con esos 2, y esas dos copias, te vas al lugar, que va a tener el sello. Cuando vas ahí, la persona dice, mire, vengo a traer un oficio, no le dejás los 2. Sacás uno, se lo dejás, para que ellos lo tengan en su poder. Profe, sí. Disculpe, creo que lo pidió en el momento que dijo el ofrecimiento del informe y cuando dicta el oficio el juez, en ese momento le pidió que repita. Bueno, pero quedó claro entonces, quedó. Ya está. Avanzo chicos, porque si no quedan otros temas, ¿sí? No es difícil leer este artículo. Yo le expliqué esto para que usted le diga, bueno, ¿cómo es la producción? ¿Cómo es el camino para la producción de la prueba de informe? Y te voy a repetir, cuando vos te quedaste con ese que te firmó, hacé cuenta que se lo queda la persona que está en esa entrada, se lo dejás. ¿Y vos qué haces? El que te quedó en tus manos, decís, poneme acá en el que me queda para mí, que vos lo recibiste y qué día lo recibiste. Y ese que vos recibiste, vas al juzgado y decís, señor juez, hoy diligencié el oficio, acá está, y lo dejás. Entonces, en el expediente va a estar el que controlaron y el que diligenciaste. Falta la contestación. ¿Quedó? ¿Sí? ¿Sigo?
Por eso también es bueno sacar foto a todo lo que vas dejando por las dudas de que después el expediente se pierda. Siempre, está bien, me parece muy bien. Bueno, la prueba confesional. Chicos, la prueba confesional, voy a avanzar un poco más rápido. Los artículos son 4, estos que están acá, ¿lo ven? A suerte de estudio, pero les doy el concepto. La absolución de posición es el medio que tienen las partes para obtener la confesión de su contrario en un proceso determinado bajo juramento o promesa de decir la verdad. Esto tiene que ver, la prueba confesional se establece en el artículo 402, dice que después de contestar la demanda y dentro de los 10 días de haber quedado firme en la provincia de apertura de prueba, cada parte podrá exigir que la contraria asuelva con juramento o promesa de decir verdad posiciones concernientes a la cuestión que se ventila. El 403 dice quiénes pueden ser citados. Les leo lo que hace al título del cada artículo. Los representantes, los apoderados, los representantes de personas jurídicas. Después, el 407 salto. Forma de citar. La forma de citar en que debe ser citada es por cédula, con la anticipación necesaria. Después, el 408. Se establece justamente un pliego, se reserva un pliego o incomparecencia del ponente. Dice, la parte la parte que pusiese las posiciones podrá reservar hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración, limitándose a pedir la citación del absolvente. El pliego deberá ser entregado en secretaría hasta media hora antes de lo fijado para la audiencia, que es un sobrecerrado el que se pondrá a cargo. Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia y no hubiere dejado el pliego y compareciese citado, perderá el derecho a exigirla. Acá estamos hablando justamente con el tema de la carga, que es distinto cuando se cita un testigo. El testigo tiene deber, las partes tienen carga. La forma de las posiciones serán claras y concretas, no contendrán más de un hecho, serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos que se refieren a la actuación personal del absolvente. Cada posición importará para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere. El juez podrá modificar de oficio y sin recurso alguno el orden y los términos y las posiciones propuestas por las partes sin alterar su sentido. Bueno. Y después el 415 y demás. Y después pongo puntitos para saber. La absolución de posición tiene que ver con las cargas que tienen las partes en una audiencia de posición de la confesional, donde se establece justamente, donde se le va a hacer preguntas, donde van a estar, estas posiciones son justamente preguntas que tienen que ser claras, van a ser redactadas en forma afirmativa, para que jure si es cierto, si se diga, para que jure si es cierto, si es cierto. Doctor, ya vimos el otro día cómo era una absolución de posiciones. La doctora Pereira nos mostró un video de una audiencia. Excelente. ¿Puedo avanzar entonces? Buenísimo. Así vamos avanzando. Bueno, la testimonial, estos son los artículos 424, 425 y demás, las declaraciones. En este punto, chicos, puede ser que es distinto cuántos testigos son, depende de cada tipo de proceso. Pero el concepto es que son las declaraciones testimoniales emitidas en el proceso por personas físicas distintas de las partes y sin vinculación con el órgano judicial acerca de sus percepciones de hechos pasados o de lo que han visto o oído sobre esto. Si vamos al ejemplo, sigo con el ejemplo del tema del accidente, ¿cuáles son testigos? Te puede venir tu cliente y te dice, mira, me pasó esto. ¿Y qué le vas a decir? Tráeme testigos. Tráeme los testigos. Si no tengo testigos, ¿cómo voy a saber que sí? Entonces es fundamental la prueba testimonial, porque son las declaraciones. Y ahí es donde va a estar la audiencia de declaración. Y después lo que vamos a ver en la próxima clase, lo que tiene que ver con la justicia 2020, todo esto que se está hablando de las audiencias que tiene que ser grabada, esta cuestión donde hay, digamos, la incorporación de la tecnología en el ámbito del proceso. Pero bueno, entendemos que es testigo. Y acá, en este tema de la prueba testimonial, tres cosas que son fundamentales. Y a suerte de preguntas. Los testigos, pregunto, ¿tienen cargas o deberes? Uno que me conteste rápido. Deberes. Perfecto, deberes. ¿Cuáles son los deberes de los testigos? Lo dice el artículo. Decir la verdad. ¿Qué más? Decir la verdad y estar bajo fundamento. Comparecer en el juicio. Exacto. Bien, van bien, listo, súper, van bien. Es declarar, comparecer, declarar y decir la verdad. Si yo tomo a suerte de sentido de cada uno de estos, ¿qué artículo me va a dar el concepto de lo que hace al deber del testigo? Si es por comparecer, es el artículo 434. Anote, 434. El artículo 434 dice, testigo imposibilitado de comparecer, me da lo contrario, o sea que la regla es que debe comparecer, y establece cuáles son aquellas
testigos que no pueden comparecer, que están imposibilitados, y de alguna manera tienen que manifestar la causa, sea atendible para el proceso, ¿verdad? ¿Qué puede ser este caso? La enfermedad, si no compareciese por enfermedad o por comparecer, bueno, ahora, si no comparece se puede aplicar una multa, o sea, la regla es justamente la excepción, la regla es comparecer, pero se puede dar caso que por enfermedad, o puede ser por situaciones que se pueden dar que tienen que ver con, situaciones que establece la Corte, que reglamenta la Corte a ciertos funcionarios judiciales. Del hecho no va a comparecer como testigo a un gobernador, intendente o a algo que tiene que ver con su función y no corresponde y puede hacer una declaración por escrito. Por escrito. Bueno, ese artículo 434 me establece entonces la regla de comparecer, pero la da en el sentido con un criterio digamos, de la excepción. Testigo imposibilitado de comparecer. Ya me ayuda la definición. Otro es, decíamos, declarar. Y es el artículo 442. Negativa a responder. ¿Ven? El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas si la respuesta lo expusiera a un juzgamiento penal o comprometiera su honor, si no pudiera responder sin revelar un secreto profesional y demás. O sea, debe comparecer, debe declarar, pero hace a la excepción que es el artículo 442. Y el decir la verdad es el 438. Los tres artículos me ponen o le dan un elemento fundamental que hacen a los deberes del juez: declarar, comparecer y decir la verdad. ¿Y cuál es ese artículo? El 438. Si lo anotaron, ya me ponen claro. Más allá que les puse toda esta correlatividad de artículos donde establecen cómo se cita el testigo, cuántos testigos son, cómo es el interrogatorio. Estos tres artículos que yo le marqué, que fue el 434, el 438 y el 442, son tres artículos, digamos, fundamentales o de alguna manera que van a especificar bien estas situaciones que hacen a los deberes del testigo. El 438 es decir la verdad. El 438. ¿Qué dice? Juramento o promesa de decir la verdad. Antes de declarar, los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir la verdad a su elección y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar a las declaraciones falsas de requisito. Si el testigo miente, ¿qué pasa ahí? ¿A qué justicia pasa? ¿Sigue el mismo juez va a establecer o a qué competencia pasa ahí? ¿Qué pasa? Va a entrar la justicia penal, pues es un delito. ¿Cuál sería el delito? Falso testimonio. Falso testimonio. Perfecto, listo. Los demás artículos que están ahí, 431, 32, 33, 34, son la forma de cédula y demás. Pero estos tres artículos, para avanzar, chicos, que les dije recién, son los que de alguna manera van a delimitar, establecer lo que tiene que ver con los deberes de los testigos. ¿Ok? Pericial. El concepto igual. Yo les pongo esta ayuda para la suerte de estudio, pero sí la pregunta, ¿qué se entiende por testigo? Esto tiene que saberlo. Son las declaraciones emitidas. ¿A qué se entiende? Esto tiene que contestar. Y después, ¿cuáles son los deberes de los testigos? Vamos a la prueba pericial. La prueba pericial es el medio por el cual personas, también ajenas a las partes, pero acá está la diferencia, acá está lo que marca, que tengan conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión y que han sido previamente designados en un proceso determinado, perciben, verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de estos a fin de formar la comisión del magistrado siempre que para ellos se requieran esos conocimientos. Es importante la prueba pericial, fundamental. Si estamos en un juicio de daño, en un juicio laboral, en un juicio de contrato, en juicio pericial, el perito, justamente, es fundamental la prueba pericial. Y ahí vemos, depende de los procesos, y eso se lo dejo explicando por esto. Ya lo vieron ustedes en el caso de prueba, el perito para un juicio ordinario y un juicio sumario. ¿Cuántos peritos son? Se lo dejo a suerte de estudio, no quiero ir para ahí, porque esto ya lo tienen que saber. Pero el tema puntual acá, ¿me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, pero. Sí, pero que se escucha bien. Es justamente, es el medio, todo, el medio, es el medio, es el medio. La palabra medio, no nos olvidemos de decir el medio porque el medio lo establece el código de procedimiento. Pero son personas ajenas que sí, dicen, pero es igual al testigo. No, no es igual al testigo. Porque el perito acá tiene un conocimiento especial, arte, profesión, y que han sido previamente designados en un proceso determinado. Y la diferencia está que si hablamos entre medio y fuente, en el caso del perito, el testigo,
testigo, en el caso testigo, el testigo viene a ser la fuente, el testigo. Y el medio es el acta por el cual el acta testimonial. Pero en la prueba pericial, el perito no es el medio. ¿Mm? O sea, perdón, el perito es el medio, perdón, y la fuente es el archivo, donde hace, al revés. Perdón, justamente. En el caso del testigo, el testigo es la fuente. Y en el caso del perito, el perito es el medio. El reconocimiento judicial son 2 artículos. Es la percepción sensorial realizada por el juez de hechos que deben ser objeto de prueba. Los hechos sobre los que versará el reconocimiento son fuente de prueba. Es una prueba directa. Se puede referir a personas, lugares y cosas en un proceso determinado. La diligencia que realiza el juez y el acta que confecciona es el medio de prueba directo. No hay ningún intermedio, por el cual el mismo juez va al lugar del hecho y toma conocimiento. Una prueba, un valor fundamental. Entonces, cuando uno hace una suerte de valoración de los medios de prueba, uno va viendo en el proceso. Es decir, ojo, acá hay un buen reconocimiento judicial. La importancia de la prueba pericial. ¿Qué dijo el perito? ¿Sí? ¿Qué dijo el perito? Y en esto, el tema de la prueba pericial, voy para atrás, así lo mismo que hice con el testigo. Hay 3 artículos, yo le diría, que tienen que ver con el tema de la prueba pericial. Uno, anoten el 469, que hace la verificación o comprobación de los hechos. 469. Que esta viene a ser la forma de practicar la pericia. ¿De qué manera? Estos 3 artículos nos explican la forma de practicar la pericia. El otro artículo, el 471, que es la deliberación considerando los fundamentos que van a considerar los fundamentos del dictamen. Y el 472 es la presentación del dictamen. ¿Sí? En la prueba pericial, dentro como hablamos recién, de la producción probatoria, de la prueba pericial, hay situaciones donde el perito se sortea. Se solicita sorteo a un perito. Un perito solicita ese sorteo a un perito mecánico para que a fin de que me informe. Usted pone los ítems. Razón del accidente, cuánto es el valor del tren delantero, porque todo un detalle que tiene que ver con la parte técnica. Ustedes ponen, digamos, los puntos de pericia que quieren desarrollar. Por tal motivo solicito que se sortee un perito, debe haber una lista oficial, y el juzgado pone en movimiento y hace un sorteo del perito. Se le hace saber al perito. El perito se presenta y toma conocimiento del expediente. Cuando toma conocimiento del expediente, se empieza la producción probatoria. Seguramente el perito se va a comunicar con usted, con el teléfono, o directamente toma conocimiento del expediente. El perito empieza a trabajar. Y este trabajo, hay situaciones que obligan al perito, donde tiene que aceptar el cargo. Si no acepta el cargo, o no cumple con esta aceptación de cargo, se lo saca del salite y se vuelve a soltar a otro perito. Bien. El perito se presenta. Y el perito inmediatamente va a solicitar un anticipo para gastos. ¿Por qué? ¿Gastos de qué? De fotocopia, de movimiento, de traslado. Ahí empieza la obligación de la parte, que tiene que hacer un depósito, se abre una cuenta judicial, y comúnmente se establece un monto de anticipo de gastos, que no son los honorarios, chicos. Si yo no cumplo el término en tiempo, donde después me hace saber por medio de una cédula de notificación, en razón de haberse sorteado un perito, se le hace saber que debe hacer el depósito correspondiente al anticipo de gasto en el plazo de 5 días. Tengo que ir, saber una cuenta, deposito la plata, el perito saca ese dinero y ahí se empieza a mover. Ya empieza una Profe, carga. Sí. ¿Quién paga la parte actora? En el caso que solicita directamente, o sea, está en este caso solicitando el perito, exacto. Pero, por ejemplo, que vos no pagás, estás desistiendo la prueba, porque vos tenés una carga, es una carga, yo no estoy obligado a pagar. Digo, mirá, se sorteó, no hizo. Entonces pierdo, estoy desistiendo. Entonces, por eso se corre un plazo. ¿Pediste un perito, ofreciste un perito? Bueno, hay que hacerse cargo de los gastos. Y después, cuando el perito hizo todo el trabajo, que presentó el dictamen, eso es una cosa anticipo de gastos, se le van a regular honorarios al perito. Y esa es otra cuestión, por su trabajo. Y entonces, cuando terminó el juicio, estoy obligado a pagar los honorarios del perito. Estoy obligado a pagar los honorarios del perito. Si yo no le pago, el perito va a hacer una ejecución de honorarios. Importantísima la prueba pericial. Importantísimo. Y la presunción que está lo mismo en el artículo 163 y 163. Profe, Sí. Decime. ¿Quién habla? ¿Lana? Sí. perdón, sí, se me había trabado. Cuando termina el juicio, el que paga los honorarios es el que es condenado. Exactamente. Exactamente.
¿Y lo que se pagó en anticipo para gastos también se regula? No, el anticipo de gasto al solicitar una prueba pericial que vos estás pidiendo, entonces te van a poner el traslado y tenés que aportar el dinero, o sea, tenés que poner la plata. Si no la pagás, estás insistiendo en la prueba, pues es una carga, te cobra una carga de poner ese dinero. Por ejemplo, te dice, se le hace saber que haga un depósito de 5.000 pesos anticipo de gasto, dentro del plazo de 5 días. Yo no lo pagué, se cayó la prueba. Ofrecí, ¿qué pasó? Ofrecí la prueba, pero se cae porque por falta de diligencia, no fui diligente con la prueba. O me olvidé, se pasaron los plazos, no pagué. Digo, bueno, entonces ya está, el perito dice, listo, se terminó. O sea, yo pedí esto, pero no me voy a mover hasta que no me paguen los gastos. ¿Comprendés? Voy al otro punto, chicos. Esto entonces, acá, en esto suerte resumen acá, que les quedó para trabajar muchísimo, el concepto de la prueba, concepto, cuál es la teoría probatoria, cuál es la definición de dicha guía, qué se entiende por objeto de prueba. Ahora vamos a ir a los objetos y medios de prueba, medio de la diferencia entre medio y fuente, clasificación, estoy pasando esto, y estudiar cada uno de los medios probatorios, en base a cada uno de los procesos de conocimiento. ¿Ok? Doctor, ese Power después lo puede subir al campus, por favor. Está en el campus, ¿eh? No está, me acabo de fijar, está 2. Ah, ahora me voy a fijar bien por las dudas que sea uno de los archivos que está. Sí, está, yo lo vi recién, es el primer documento. Está en teoría. Disculpen, mala mía. Está súper claro, pero chicos, a ver, esto es una guía. Es una guía. Trate cuando están todos esos artículos, vayan más allá, estudien bien el concepto, vayan a la bibliografía, hay materiales. No, más vale, pero como para tener una guía y ir viendo más o menos sobre qué apuntar, a qué artículos profundizar del artículo. Porque todo lo que es medios de prueba es un montón de artículos. Exactamente, Jacqueline. Bueno, esto quedó claro, paso a la otra guía. ¿Quedó bien esto? ¿Alguna duda acá? Entendemos medio probatorio, concepto, el interés, cómo es la producción, qué tenemos por ofrecimiento. Este concepto, no avance si no ganan ver este concepto de David Chandía. Entender bien lo que es este concepto. Acá, ¿qué entendemos por admisión, producción, valoración? ¿Qué entendemos medios que pueden, conjuntos de reglas que regulan? ¿Quién regula las reglas? Y la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Y a partir de ahí entendemos cuáles son las medidas de prueba y demás. ¿Quedó? Paso a la otra guía. Creo que es esto. Bien. ¿Qué era? Dice, punto 2, objeto de prueba, principio, excepciones, carga de las pruebas, carga probatoria, dinámica, admisibilidad. Punto 3, apreciación de la prueba, concepto y sistema. Creo que estaría prácticamente en toda la unidad. Nos queda para la próxima clase hacer de nuevo repaso, como está haciendo un repaso, y el tema de la justicia 2020, para hablar un poco de lo que es la justicia 2020. Cuando nosotros fuimos para atrás, en la guía anterior, en el estudio de la actividad de la prueba, vimos lo que era medio fuente y objeto de prueba. Ahora nos vamos de forma específica a objeto de prueba. Puede ser cualquier hecho cuya demostración tenga interés para el proceso, pero no todos los hechos, ¿se acuerdan? No todos los hechos deben ser necesariamente probados. No son los admitidos, los notorios y los evidentes. O sea, cuando hay hechos que son controvertidos, como dice acá, 358, nos está dando el ejemplo, nos está dando el concepto de lo que es objeto de prueba. No busquemos más, vamos ahí, vamos a 358. Listo. Siempre que hayan hechos alegados, hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere conformidad, resaltador acá, no hubiere conformidad, paso, entre las partes, aunque ésta no lo pidan, el juez recibirá la causa prueba. Estos hechos son los hechos articulados, pertinentes y conducentes, hechos afirmados por las partes. Contienen sistema dispositivo sobre los hechos. Esos hechos que si no hay conformidad entre las partes, se abre la causa prueba. Ahí tenemos eso de lo que hablamos de objeto de prueba. Bien. Ahora, como decíamos recién, si voy al punto anterior, a este párrafo anterior, no todos los hechos deben ser necesariamente probados. ¿Y cuáles son los hechos notorios, evidentes y demás? Y acá dice una clasificación para saber cuáles son de cada uno. Hechos exentos de prueba. A pesar de ser conducente y articulado, no necesitan ser probados para el juez. Los que consiguen la sentencia. Y estos son los hechos admitidos, y estos admitidos pueden ser. ¿Cuáles son los hechos exentos de prueba? Ese es el problema, que no son objeto de prueba. Hechos admitidos son los hechos que pueden ser de forma expresa o tácita. ¿Sí? Los hechos notorios, dice, hechos por su notoriedad pública, no necesitan ser probados. En este caso, Calamandrei
un autor nos dice que se reputan públicamente notorios aquellos hechos cuya existencia es conocida por la generalidad de los ciudadanos de cultura media en el tiempo y en el lugar en que se produce la decisión. Este conocimiento se puede adquirir fuera del proceso mediante elementos, publicaciones, documentos, etc., al alcance de cualquier persona, por eso de cultura media, y cuyo contenido nadie ponga en duda. Y les estoy dando un ejemplo de la variación de la política económica, el tema de la plata, la depreciación monetaria, el tipo de cambio, la divisa extranjera. Estos son hechos notorios. ¿Necesita ser probado? No. ¿Por qué? Porque su existencia ya es conocida por la generalidad de las personas. Y es importante el elemento que ya esté publicado, aunque hayan cuestiones, como se dice, que sí, bueno, sé que porque ya hay publicación, ya hay conocimiento, o ya hay revista especializada, ya se hace notorio y no necesita ser probado. Porque ya tiene alcance de cualquier persona. Los hechos evidentes, la doctrina se ha preocupado mucho de establecer cuáles son los hechos extendidos de prueba, y pareciera que hay cierta similitud, digamos, entre hechos evidentes y hechos notorios. Pero los hechos evidentes surgen prácticamente de la percepción sensorial. Son evidentes, es claro, dice, no ofrece la menor duda de los hechos evidentes están exentos de prueba. Por ejemplo, les doy un ejemplo acá. Los efectos de la luz llegan primero que los sentidos, los efectos del sonido. Es algo evidente, que tiene que ver con la naturaleza. Pero es una suerte de similitud, muy parecido al concepto notorio. Pero si resaltamos, donde la doctrina quiere establecer, dice, bueno, voy a marcar una diferencia entre hecho notorio y hecho evidente, bueno, si ponemos énfasis en esto, decimos que son aquellos que justamente surgen de la mera percepción sensorial. Bueno, otros hechos que son exentos de prueba. La máxima experiencia son el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica solo con el vivir. Forman parte del cadáver cultural del juez y no es necesario alegarlas ni probarlas. Ejemplo, cuando establece que un auto va a 150 km por hora, el juez entiende que aplicando la máxima experiencia puede concluir que la velocidad aumenta y el riesgo es mayor. ¿Sí? Es lógico. Se demostró que el auto iba a 200 km, 150, hace que cualquier máxima experiencia, conocimiento, y después se hace una valoración y dice, necesita ser probado si se demostró que iba a 150 km. No. Hecho de conocimiento personal, acá está mal escrito, personal del juez. El magistrado sabe de su existencia por haber sido testigo. Ojo acá. Habiendo adquirido tal conocimiento fuera del proceso, no pueden ser valorados por la sentencia. En este caso, el juez debe excusarse. ¿Por qué? Porque el juez está en la suerte de testigo. Tuvo conocimiento, fue anterior al proceso. Pero acá hay que hacer, pongo acá en claro, que hay que distinguir el hecho cuando es conocido por el juez en su carácter de testigo. En ese caso, si el juez fue testigo, debe excusarse. No puede estar, porque justamente fue testigo del derecho. De aquellos conocimientos que sí tiene el juez de su carácter científico técnico, que propio tenga el magistrado, por su experiencia, por conocimiento técnico. En este caso, estos son propios de la función, que funciona en este caso como una suerte de perito el juez. ¿Sí? Y el juez puede utilizar ese caso, ¿sí? Aunque no haya sido ofrecido por un perito, para hacer una valoración del dictamen, o mismo la valoración del perito. ¿Qué significa esto? Que si el juez tuvo conocimiento de un tema personal, pero fue anterior al proceso y su situación de testigo, en forma categórica, el juez se debe excusar, se debe apartar. Pero el juez puede tener un conocimiento, como dice, técnico, un conocimiento científico, y permite en ese juez hacer una aportación, una valoración de lo que puede ser el perito o de lo que, aunque no esté el perito, aunque no lo diga, porque el juez conoce. El juez toma conocimiento de su experiencia porque es un juez especializado en derecho laboral, y si el perito no habló sobre la situación de una situación contable, el juez por una cuestión de conocimiento técnico puede hacer una manifestación pericial, pero no lo hace porque estuvo en el momento del distracto o porque lo echaron al empleado. Lo hace por un conocimiento técnico. Es válido. Es válido. Entonces, ojo con este conocimiento personal del juez. Resalto y remarco. Si el juez fue testigo antes del proceso, fuera del proceso, se debe excusar. Pero si el juez tiene un conocimiento técnico, sirve. Sirve porque tiene un conocimiento especial, científico, técnico, y lo tiene el magistrado, y es propio de su función perito. El perito lo conoce, su forma pericial. La prueba del derecho. Bueno, el derecho hay que distinguir el derecho nacional y el derecho extranjero. El derecho nacional dice que la ley dice, el derecho nacional, la ley extranjera es un hecho que debe probarse. La ley nacional es un derecho que simplemente se alega sin depender de prueba. Hasta a veces mismo en una demanda, muchas veces la parte
manifiesta, alega mal un derecho, lo pone mal, se equivoca, pero hay un principio propio que es el principio iuria nobis curia, después conoce el derecho. El derecho nacional no hace falta probarlo, no se prueba. Ahora, el derecho extranjero sí, y esto tiene que ver con el viejo código, el Código Civil de Beres-Alfil, donde establece que la ley extranjera, manifestaba Beres-Alfil, que la ley extranjera es un hecho y que debe ser, como consecuencia, debe ser probado. Tuvo muchas críticas esta posición, esta manifestación de Beres-Alfil con respecto a que la ley extranjera es un hecho y en consecuencia debe ser probado. ¿Y cuál es la crítica fundamental en esto? Una crítica que resalta que las normas jurídicas, dicen, no pierden su naturaleza por las circunstancias de qué? De traspasar la frontera del Estado. O sea, por más que sea una norma extranjera, en este caso no pierde, no, sigue siendo una norma jurídica y no es una cuestión de hecho. Fue la crítica que se le hizo. Beres-Alfil consideraba que la ley extranjera es un hecho y debía ser probado, no el derecho. No obstante, la ley 22.434 del Código de Procedimiento de la Nación establece que si la ley extranjera invocada por alguien de las partes no hubiera sido probada, el juez podrá investigar su existencia y aplicarla por relación jurídica, ¿sí?, para manifestarla en el litigio, ¿sí? Bueno, con respecto a los convenios, más allá de la ley extranjera, si uno alega, por ejemplo, está en un proceso y manifiesta una ley extranjera, el camino es que, a ver, para probarlo, nunca la ley extranjera tiene que estar afectando todos los intereses de una ley nacional, primer punto. Asimismo, si uno quiere invocar una situación porque hay un contrato, una situación comercial con el extranjero, invoca una ley extranjera, el camino que tiene que estar avalado y homologado por la embajada, es decir, tiene que pasarla por el dictamen, ya sea desde el punto de vista de la traducción, y tiene que estar de alguna manera, darle el aval de la embajada que corresponde e incorporarla al proceso. Asimismo, si volvemos a esa crítica, el juez, si uno manifiesta o expresa una ley extranjera, el juez, por su función, por más que no lo pruebe la parte, después puede ir a investigar esa ley extranjera. Entonces, en este caso, la prueba del derecho se pone en una situación de conflicto. Entendemos bien claro que la ley nacional no hace falta probarla. El problema está con la ley extranjera. La postura de Beres-Alfil era un hecho. La crítica fue que no corresponde. La ley extranjera, por más que sea la extranjera, siempre es una norma jurídica. Empieza esta suerte de debate. Si voy a alegar esta ley extranjera, si manifiesto y necesito probarla, el juez, por su función judicial, puede investigarla o de alguna manera puedo acompañar y dar un contenido a esta ley extranjera a través del sistema de la embajada, donde le dan, le dice, sí, esta ley corresponde y esta ley es de tal lugar, de tal país y demás. Convenio colectivo de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo tienen cuerpo de contrato pero arma de ley. Es la misma situación de la ley, o sea, se le da la misma naturaleza que la ley y deben ser aplicados de oficio con el principio de iuria nobis curia. Los convenios colectivos de trabajo. Vamos a la carga de la prueba. La carga de la prueba dice, tienen por objeto determinar cómo debe distinguirse entre las partes de la actividad consistente en probar los hechos que son materia de litigio. Quien omite en probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, no es pasible de sanción. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos la naturaleza jurídica del proceso y que vimos cómo incorporó la teoría de Goldman, la teoría de la situación jurídica que hablaba de la carga de la prueba? ¿Se acuerdan? Goldman establecía en la naturaleza jurídica del proceso y se llamaba para justificar qué era el proceso a través de la teoría de la carga de la situación jurídica, y que decía que las partes no tenían derechos ni obligaciones, sino que tenían carga. Y quien omite algo, quien omite sobre un hecho, no se le va a aplicar una sanción. Justamente, acá lo dice esto, solo ocurre que se expone al riesgo de no formar la comisión del juez. Si yo manifiesto un hecho y no lo pruebo, no lo acompaño con una carga a probarlo, no voy a lograr la comisión del juez sobre la existencia de los hechos que se traten. Y en consecuencia voy a tener una sentencia, puedo llegar a tener una sentencia desfavorable. Entonces, ante un hecho, la carga es probarlo. Es una carga de probarlo. Y si no lo pruebo, me puedo ver afectado en el resultado de la sentencia. Entonces, por ello, en consecuencia, la carga de la prueba es un imperativo del propio interés. Hace el mismo interés. Me hace el mismo interés que si yo no pruebo, me voy a ver afectado. Pero no voy a tener una sanción por no probar un hecho. Partimos de un principio, que es la carga de la prueba. Y este es el principio. El principio, el que afirma un hecho está obligado a probar, de manera que el actor debe probar su acción y el demandado su excepción o defensa. Esa sería la regla. Partimos de la regla. Ahora, esto tiene que ver con todo un desarrollo de
¿cómo se llama? Del sistema de los ordenamientos, la legislación de la época romana, anglosajona y demás. En el antiguo derecho romano, la carga de la prueba correspondía por igual a ambas partes. Mientras que en los procesos germanos primitivos, dicha carga recaía sobre la parte social y económicamente más débil, fuera demandante o demandado. Fíjense las reglas que ya tenía. En el sistema del derecho romano, ambas partes. El sistema del derecho romano, asimismo, tenía un criterio que se le decía el non licet. Cuando no se probaba, no se veía, ¿qué significa non licet? No lo veo claro. No hay una prueba, terminaba ahí. Se absuelve la situación. No se llegaba a sentencia de mérito. Entonces era importante que la prueba se tenía que demostrar y había una carga de la prueba. Y si el juez, magistrado, no lo veía claro, se terminaba el proceso. No es lo mismo lo que pasa con nuestro sistema. El juicio no se termina por una falta de probatorio porque no lo vea claro el juez. El juicio se termina. La prueba es fundamental, pero no porque no se vea claro o no se determine o no haya una carga probatoria se va a caer el proceso. En el sistema de la época, el derecho romano, el procedimiento formulario, si el juez no veía claro una prueba, se terminaba el juicio, no se continuaba. La importancia que se le tenía a la prueba. Pero esta carga probatoria en esa época establecía para ambas partes, distinto al sistema germánico, que la prueba tenía un aspecto más bien social. Quien era económicamente más débil debía probarlo. No importa si era demandado o autor. Si vos eres más débil, tenés que probarlo. A partir de la Edad Media es cuando se sistematiza el concepto de carga de la prueba y se usa ciertos principios. Bueno, y quien establece la doctrina, porque decimos, bueno, quien alega un hecho debe probarlo. Ahora, ¿qué hecho? A ver, la doctrina, y a través de Giovenda, establece una clasificación que fue muy importante, y es muy importante para establecer la forma. ¿Quién debe probar esos hechos? El actor o el demandado debe probar todos los hechos que se alegan. El demandado, todos los hechos. Entonces, ¿qué hace la doctrina? A través de Giovenda. Hace una clasificación. ¿En base a qué hechos? Depende si los hechos son constitutivos, impeditivos y extintivos. Esta tesis significó un gran avance en la elaboración del tema sobre la carga de la prueba. Es una teoría que parte y tuvo mucha importancia en establecer esta regla sobre la carga probatoria en base a los hechos. Si bien el principio es quien alega un hecho debe probarlo. Ahora, punto. La doctrina que Giovenda establece ahora, ¿qué hechos? Si son hechos constitutivos y impeditivos, establece una suerte de una elaboración sobre esta carga de la prueba, esta clasificación. Sobre hechos constitutivos, tiene que ver con la existencia, cuando hay ejemplo propio de la existencia de un contrato. El actor tiene que probar los hechos que constituyen el contrato. Viene el actor y dice, tal día, ustedes son abogados de la parte actora. Bueno, ¿qué vas a pedirle al actor? Justamente, que traiga el contrato, qué día se hizo contrato, sobre qué establece el contrato, sobre la compraventa, tal día se vendió el auto y no me pagó, y la persona que era tal persona, se hizo, y lo hace a la constitución, a la parte constitutiva. Ahora, la parte demandada, hecho distintivo, ¿a quién le corresponde esta carga probatoria? ¿Le corresponde al actor? No. No va a decir el actor dice, bueno, pero igual me pagó. No. Es justamente lo que está haciendo un reclamo, de que hubo un incumplimiento. Pero yo tengo que hacer énfasis como actor en lo que constituye la existencia propia del contrato. El hecho distintivo recae sobre el demandado, quien alega el hecho, por ejemplo, que vos sos abogado de la parte demandada, vos vas a aprobar el contrato. No, lo que va a poner énfasis en la extinción, en la parte extintiva del contrato. ¿Y cuál fue? Mire, yo pagué, o hubo una quita, una reducción, o hubo un pago parcial, me está reclamando todo, yo le pagué la mitad. Son hechas situaciones extintivas. Entonces, esas reglas probatorias se empiezan a modificar, empiezan a moverse en base a estos hechos, esta clasificación que hace Giovenda sobre estos hechos constitutivos extintivos. Y los hechos impeditivos, ahora, el otro punto. El ejemplo de la incapacidad al momento de contraer la obligación. Si vos fueses abogado del actor, vas a decir, y se hizo el contrato, pero la otra parte era menor de edad. El fiscal muere. No. Como hecho constitutivo va a demostrar que hubo un incumplimiento. La otra parte, si vos sos abogado demandado, o vas a alegar, o vas a tener la carga probatoria, sobre esos hechos efectivos, que fue que pagaste, hubo una quita, o un hecho impeditivo que es propio, por ejemplo, al momento de contraer la obligación, mire, sí, hubo un contrato, pero mi cliente le hizo un contrato y hizo un contrato con esta persona que es menor de edad, o sea que el contrato no le corresponde, se cae el contrato. Y hay un tema de incapacidad. Bien, entonces acá tenemos la regla de la carga probatoria, cómo es el sistema de carga probatoria y depende de los hechos. Hay mucha bibliografía, mucho material, pero le hice una suerte de guía de resumen. La carga dinámica. Esto es absoluta lectura, chicos, esto es muy fácil, pero ¿qué se entiende?
más allá de toda esta situación, tiene que ver con la forma de poner el peso de la prueba, en cabeza de quién le corresponde, pero tiene que ver justamente quién está en mejores condiciones acerca de la prueba. Y esto se ha dado en situación, ha tenido muchas, esto fue como consecuencia, más allá de distintas jornadas, congresos y demás, para llegar al sistema de la carga dinámica de la prueba, que se mueve, se modifica la carga y va a poner el peso a quien está en mejor condiciones. Y este cambio, como bien lo dice acá, que se lo puse un poco más grande en la letra, tiene que ver con un cambio de paradigma que ha sido social y demás. Y se busca, justamente lo que se busca es humanizar y crear este instituto, y para buscar justamente la verdad con un criterio objetivo. Entonces, salir un poco de estos recaudos tan formales y buscar la forma de llegar a una seguridad jurídica y establecer una forma dinámica de modificar esta cuestión. ¿Cuál fue el motivo y consecuencia de esto? Donde se hicieron distintos tipos de procesos en los casos de juicio de mala praxis, por decirlo. Esto es muy común. Les voy saltando un poco, ¿sí? Les salto esta lectura, donde establece la carga dinámica de la prueba. En forma de la jurisprudencia, acá está. Les leo esto. Esta teoría empezó a surgir de manera jurisprudencial, sobre todo a raíz de las demandas de mala praxis médica. ¿Ven? Frente a situaciones donde la parte que negaba tenía el alcance fácil a la prueba y la culpaba de mala fe. Imagínense una persona que tuvo una operación y quiere iniciar un juicio a una clínica. La parte técnica, la parte de conocimiento siempre dice quien alega un hecho debe probarlo. Imagínense el paciente que está imposibilitado, olvídate. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento técnico, no tiene más que va a probar el daño nada más. Entonces, quien está en mejor situación, justamente va a ser la clínica. Entonces ahí se invierte, la carga dinámica de la prueba se traslada y quien se obliga a probar, por más que en la parte afectada alegue el hecho, quien va a estar ahora obligado justamente va a ser la clínica en demostrar que pruebe la clínica si hizo esto, que pruebe la clínica si utilizó tales instrumentos quirúrgicos, que pruebe la clínica en base al diagnóstico, que pruebe el médico que pruebe el médico. Entonces ya esa situación, esa carga le va a caer al que tuvo mayor conocimiento, que está en mejor situación. Porque si no, si quedamos con este criterio, esta formalidad de quien alega un hecho debe probarlo, el paciente, olvídate, perdió juicio. Y esto se tiene que ver. Entonces, esta teoría empezó a surgir de manera jurisprudencial, se reflejaba en distintos congresos, que sirven para llegar a esta normativa que va a estar plasmada ahora en el Código Civil. Entonces, decía que frente a esta situación donde la parte criminal tenía el alcance de la prueba y la ocultada mala fe, mientras que estaba lejos de las posibilidades de la otra, el poder aportar elementos de convicción se presentó fundamentalmente frente a casos donde el misterio de la acusación, el quirófano, y su comprobación depende fundamentalmente de los demandados. De esta manera, se comenzó a demostrar que la carga probatoria no está indisolublemente unida al rol del actor o demandador, ni a la afirmación de cada uno que lo hiciera. En el tema de la mala praxis, en la mayoría de los casos se trata de situaciones extremas de muy difícil comprobación. Cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o la prueba compartida, que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo, médico o entidad hospitalaria, por tener conocimiento técnico y haber intervenido en forma directa en el hecho dañoso. Esto es un ejemplo claro donde fue detonante para establecer la carga dinámica de la prueba. El artículo 1735, el Código Civil nuevo, que lo leo, voy a 1734, Código Civil dice, prueba de los factores de atribución. Tema procesal, ahora el Código Civil, Código Civil, 1734. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias accidentes corresponde a quien alega. Establece una regla. Ojo, 1735. Facultades judiciales. No obstante, el juez debe distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente durante el proceso, debe comunicar a las partes que aplicará este criterio de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de comisión que hagan a su defensa. Artículo 1735 hace al concepto de la carga dinámica de la prueba. Se mete es un artículo que está en el Código Civil, pero fíjense, es un contenido totalmente procesal casi. El 1735. El 1734 establece la regla, pero el 1735 dice, no obstante, pone en juego la diligencia en mejor situación de aportarla. Mejor situación. Bien. Vamos a la apreciación y vamos, ya falta poquito.
Apreciación de la prueba, concepto y sistema. El 384. Salvo disposición en lugar de contar, los jueces formarán su comisión respecto a la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa. En principio, el juez apreciará la prueba en el momento de la sentencia definitiva. Ello no excluye que también aprecie durante su producción, que a medida que son buscados los elementos de la prueba van siendo fiscalizados, apreciados para efectuar una elección y eliminar el pertinente. Bueno, dos conceptos. ¿Cuál es la valoración? ¿Cuáles son los sistemas? Son tres tipos de sistemas. Prueba legal tasada, libre comisión y la sana crítica. Cuando hablamos de sana crítica, es difícil, porque en la sana crítica, voy a hablar lentamente de la sana crítica, y dice, voy acá. Es cuando así se exige un proceso, hay un proceso, dice, lógico razonamiento, debiendo el juez explicar dicho proceso. Y la sana crítica viene de la ley de enjuiciamiento español. Esto como que heredamos, es difícil entender qué es la sana crítica. Pero se entiende que es el arte de juzgar en bondad y verdad de las cosas sin vicio ni error. Constituye un modo de razonar, de reflexionar y pensar acerca de una cosa, en el caso acerca de la prueba producida en el proceso. Este es el concepto de sana crítica. Es un concepto que ya viene de la época del enjuiciamiento español, lo heredamos a través de la colonización y se fue aplicando en la forma de, se explicaba justamente para, en los casos de proceso cuando se le tomaba la declaración testimonial, a los testigos. Después, la otra prueba, estas son las pruebas tasadas. En este caso, el legislador quien señala al juez el valor, es el legislador quien señala al juez el valor que debe acordar cada medio probatorio. Es un valor, fíjese, anticipado, que está impuesto al magistrado, sin que importe el grado de convencimiento que obtenga en el caso concreto que debe jugar. Si bien nuestro sistema habla de la sana crítica, hay unas situaciones que son propias del sistema de pruebas tasadas y legales. Y acá se lo subrayé, que en el caso de los instrumentos públicos que hacen plena fe, si yo incorporo un instrumento público por escribano público, hace falta hacer una evaluación, el juez ya está tasado eso, ya es una prueba tasada. Si bien nuestro sistema establece el sistema de sana crítica, hay ciertos casos puntuales donde hay pruebas tasadas, legales y tasadas. Y el ejemplo es el caso de los instrumentos públicos. Acompaño un instrumento público donde se hace plena fe, y en este caso, mientras no sea afectado por falso, ya tiene un valor legal, ya está tasado. El juez le va a dar Sería el ejemplo, por ejemplo, de una escritura pública o de un contrato de locación. Exactamente. ¿A ese caso va a haber una sana crítica? No, ya ese punto, si bien nuestro sistema es sana crítica, pero ese punto es una prueba tasada. Porque el legislador ya le pone, ya viene el código, es una prueba, ¿entendés? Es propio, lo traigo, es una escritura pública. Otro caso, propiamente que es procesal, es constituye la prueba legal tasada de la confesión judicial. Puede hacer una si la misma parte, dice, sí, fui yo, dice esto, y hay una confesión judicial, ya está tasado. ¿Entienden eso? Entonces ya está tasado. Pero nuestro sistema habla de la sana crítica. En forma, hay ciertos puntos de nuestro sistema, podemos dar estos ejemplos que vos le dijiste muy bien, Charlie. La libre convicción es cuando el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad con las pruebas de autor, más allá de lo que diga fuera o en contra de autor y examina la prueba de acuerdo a su conciencia. Es una libre convicción. No es nuestro sistema. Para suerte de pregunta parcial, ¿cuáles son los sistemas? Estos tres. ¿Cuál es nuestro sistema? La sana crítica. ¿Qué se entiende por sana crítica? Está acá. Está muy acá. ¿Y cuál es el concepto del 384? Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dice que las reglas de la sana crítica son normas de lógica que operan en el criterio personal de los jueces, o bien que son reglas del entendimiento humano o criterios de lógica no apreciados en la ley, mera directivas señaladas al juez en cuya necesaria observación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría. Bueno, chicos, siendo las 11:15, queda para la próxima clase hablar lo que yo le dije del tema de la justicia 2020. Hicimos una suerte de repaso, abarcamos otros puntos, tienen material para estudiar, tienen ideas para estudiar, vayan al código procesal y hay mucho material que se puede sacar. Si quiero hablar de sana crítica, hay material, que es el objeto, pero fíjense que en la guía están bien los conceptos de cada tema que estamos tratando. ¿Bien? ¿Alguna duda? Una pregunta. En la prueba tasada, un ejemplo también podría ser en el beneficio de litigar sin gastos, con la presentación. Exactamente. Está aprobado ya el beneficio de litigar sin gastos, que tiene eso, está tasado, o sea, no hace una sana crítica. Ya está, se pasó que esta persona no tenía medios para esto, se demostró eso, una prueba tasada. Muy buen ejemplo. Bien, bien. Pero nuestro sistema es la sana crítica.
Sí. Los tres sistemas son sana crítica, prueba tasada y el otro. Libre convicciones. Ah, y un ejemplo de libre convicciones, ¿cuál sería? El juez puede ir a apartar de lo que diga el juez, apreciación, conocimiento del juez. ¿Sí? En conciencia. El juez considera esto, o sea, se aparta de la sana crítica, es lo que le parece al juez. Pero lo debe fundar el juez. Seguramente lo va a fundar. Puede ser de proceso, por conocimiento. No es nuestro sistema, es una libre convicción del juez. Perfecto. En conciencia del juez, lo que puede expresar y se aparta de lo que diga. Por más que ponga una prueba tasada, para el juez dice, no, esto no es válido. ¿Entendés? No, es lo que diga. Perfecto, gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? No, muchas gracias. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Como gusta hacer repaso y vamos a ver otros temas y vayan adaptando cualquier tipo de pregunta. ¿Sí? Les mando Gracias, igualmente. un fuerte abrazo a cada uno, de estudio y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias, igualmente. Bueno, chao chicos, hasta luego. Chao, gracias.